¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y vaya que estamos realizando magia con nuestras manitas, haciendo esta preciosísima brujita. ¿Ustedes cómo van? Espero que ya hayan avanzado lo suficiente, aunque nuestra brujita es muy detallada, es muy fácil de realizar y ustedes ya lo están viendo. En este video nuestra brujita va a quedar tal y como la están viendo en la imagen. Vamos a realizar la ropita, lo que nos falta de la ropita y los zapatitos. Así es que como siempre nos vamos detalle a detalle para que no se les dificulte y lo puedan realizar fácil. Como siempre, la petición de que se suscriban, apóyenme con eso. Ya ven qué hermosos proyectos estamos realizando en el canal. Es gratis, si ustedes se suscriben es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Solo les pido a cambio que se suscriban y den like. A ustedes les toma un segundito hacer eso y YouTube, cuando se da cuenta que tenemos muchas suscripciones y muchos me gusta, nos promueve para que el canal crezca. Así es que ayúdenme con eso, por favor. Quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal, que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Les agradezco de manera infinita y con todo mi corazón el apoyo. Comenzamos. Vamos a comenzar haciendo el segundo vestidito, como saquito que tiene nuestra brujita encima del vestido negro. Tomamos hebra de color morado y realizamos 66 cadenas. Voy a hacer otras 2 cadenas que solo me van a servir para subir la labor. Esas últimas 2 cadenas me las salto y a partir de la que sigue voy a hacer un medio punto alto. Ya lo sabemos hacer en el vestidito. En el vestidito negro lo trabajamos todo en medios puntos altos. Entonces haremos un medio punto alto en cada una de las 66 cadenas que montamos y estaríamos terminando la vuelta número 1 del vestido con 66 puntos. Así nos estaría quedando. Al final levantaríamos con 2 cadenas, giramos nuestra labor y de las vueltas 2 a la 8 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 66 medios puntos altos. Recuerden, lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada saco y tejo los 3 juntos. Esto haremos hasta finalizar la vuelta. Al final levantan 2 cadenas, giran la labor y comienzan la vuelta que sigue. Recuerden que son 8 vueltas. En la vuelta número 9 ya levanté mis 2 cadenas y giré la labor. Comenzamos haciendo un medio punto alto y después vamos a hacer una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Vamos a hacer un medio punto alto, amigas. Miren, ya enganché mi hebra, engancho saco, pero no voy a tejer los 3 puntitos, solo 2. Me voy al siguiente punto y voy a hacer un medio punto alto, pero ahora sí voy a tejer estos 4 puntos que me quedan en el crochet. Así se hacen las disminuciones. Entonces haremos un medio punto alto y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 44 puntos. Hacemos 2 cadenas y giramos la labor. Aquí yo ya hice eso, miren, aquí están mis 2 cadenas, giramos la labor y en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo un medio punto alto. Y después un medio punto alto y una disminución 14 veces. Voy a hacer esto hasta acá. Muy bien, entonces aquí voy a hacer el primer medio punto alto, ahí se queda. Voy a empezar con mi medio punto alto y una disminución. Como les digo, esto lo tenemos que hacer 14 veces. Aquí voy apenas a hacer la primera. Muy bien, pues voy a terminar de realizarlo hasta llegar al final. Miren, al final nos estaría sobrando un punto y en ese punto hacemos un medio punto alto y es así como estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos. A partir de, miren qué linda nos queda la faldita. A partir de aquí haremos algo diferente. Voy a hacer solamente un punto bajo y voy a girar la labor.
En las próximas vueltas vamos a estar trabajando en puntos bajos. De las vueltas 11 a la 16 haremos un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 30 puntos. Al final de cada vuelta se encadena, giran la labor y vuelven a empezar. Recuerden, de las vueltas 11 a la 16 ya trabajamos nuevamente en puntos bajos. Ya finalizamos, amigas, y ya está tomando la forma de vestidito, vean. Ya se empieza a ver lindo, lindo, lindo. Muy bien, aquí ya hice mi respectiva cadena, giré mi labor y vamos a realizar ahora 6 vueltas de 4 puntos bajos. Aquí ya llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Hago cadena, giro la labor y voy a hacer la segunda vuelta de 4 puntos bajos. Recuerden, son 6 vueltas de 4 puntos bajos. Una vez que lo hayan realizado, les va a quedar esto, vean. Al final hacen una cadena para fijar, aprietan bien, bien fuerte y ya podemos cortar esta hebra. Ahí está. Muy bien. Nos va a quedar aquí, vamos a poner la manguita más adelante. Ahora vamos a contar 4 puntitos, amigas. Vean. Aquí 1, 2, 3, 4 puntitos. En el punto número 5, 1, 2, 3, 4. En el punto número 5 voy a introducir el crochet. Y voy a tomar hebra del mismo color. Muy bien. Ahí la introducen en el punto número 5 y allí mismo hacemos una cadenita. Y voy a hacer ahora 14 puntos bajos empezando por ese mismo punto, por el punto número 5 en el que acabo de entrar. Y voy a hacer 14 puntos. Llevo 2 y así hasta hacer 14. Ya realicé los 14. Entonces vamos también aquí a hacer 6 vueltas de 14 puntos bajos. Esta es la primera. Voy a hacer otras 5 vueltas. Cadena, giran la labor. Déjenme cortar este hilito que me quedó aquí. Y cadena, giran la labor y así hasta hacer 6 vueltas de 14 puntos. Les va a quedar esto, vean, es la parte de atrás de este vestidito. Otra vez cadena, aprietan bien, bien fuerte. Ya aquí podemos cortar la hebra. Y así nos estaría quedando. Como les digo, aquí más adelante vamos a hacer una manguita. Pero ya empieza a tomar formita cada vez más y más y más. Muy bien, amigas. Esto lo haremos más adelante. Vamos a continuar una vez más aquí de donde terminamos esta segunda pieza de la parte alta del vestidito. Vamos a contar 4 puntos otra vez. 3, 4. Y en el quinto vamos a entrar con el crochet y nuevamente vamos a realizar 6 vueltas de 4 puntos bajos. Introducen el crochet de esta forma. Aquí van a hacer una cadenita y aquí vamos a empezar nuestras 6 vueltas de 4 puntos. Esta es la primera vuelta. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Cadena, giramos la labor y vamos a realizar, como les dije, en total 6 vueltas. Miren, cuando lleguemos a este punto hacemos nuestra cadenita para fijar. Vamos a dejar hebra larga para coser, para ya darle forma a este precioso vestidito que lleva la brujita encima del otro vestido negro. Vamos a ensartar la aguja lanera y vamos a dar puntaditas, amigas. Fíjense bien cuál es el derecho del vestidito. A mí me gusta aquí, el derecho del lado donde hicimos las cadenitas, vean. Ustedes vean qué lado les gusta más. A mí me gusta este. Entonces, como este es mi derecho, voy a cerrarlo de esta manera. Mi revés está quedando ahorita por arriba, vean, este es el revés, para que al momento de terminar de coser pueda yo voltear el vestidito y ya quede mi derecho como yo quiero. Y vamos a dar aquí 4 puntaditas, amigas. Un puntito, una puntadita en cada uno de los 4 puntos que hicimos. Allí llevo 1, 2, vamos por el siguiente, 3
y uno más. 4 puntitos. Muy bien, amigas. Aquí vamos a hacer un nudo fuerte, fuerte, fuerte. Déjenme dar una última puntadita para que no quede ahí muy flojo. Y aquí aprovecho para dar ese nudito. Y perdemos las hebras entre el mismo tejido. Y cortamos la hebra sobrante, amigas. Con la hebrita que nos sobró vamos a coser el otro lado. Aquí donde cosimos sería el hombro de la muñequita, el hombro del vestidito. Entonces con esta hebra que me sobró voy a coser este otro lado. Lo mismo, damos nuestras 4 puntaditas, al final hacen un nudo y pierden la hebra. Miren, amigas, así nos quedaría. Yo ya hice aquí una manguita y miren qué linda le quedó. Vamos a hacer la manguita del otro lado. ¿Se acuerdan que abajo nos saltamos 4 puntos? Vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto vamos a entrar. Lo mismo vamos a hacer en las 2 manguitas. Son exactamente iguales estos espacios donde dejamos libres para hacer las manguitas. Entonces, tomo hebra del mismo color del vestidito y por aquí vamos a entrar. Muy bien. Acomodamos, ajustamos, agarren bien la hebrita para que no se les vaya a venir al momento de estar aquí introduciendo la nueva hebra. Y vamos a hacer aquí una cadena, perdón, hacemos una cadena y allí mismo voy a hacer un punto bajo. Muy bien, me voy al siguiente puntito y hacemos un punto bajo. Estos son en la parte baja de la manguita. Ahora nos vamos a ubicar en el frente. Aquí ya correspondería al frente, a las 4 vueltas que hicimos aquí. Y vamos a sacar, llevamos 2 puntos, ¿lo recuerdan? Vamos por el quinto. Vamos ahora al número 6. Muy bien, amigas, vamos ahora por el número 7. En total tenemos que sacar aquí 18 puntos. 8, 9, 10, 11 y así hasta sacar en total 18 puntos, amigas. No se preocupen, el mismo tejido les va pidiendo en dónde van a ir sacando los puntos. Van a ver que ustedes van a determinar muy, muy fácilmente en dónde van a ir sacando esos puntos. En total deben hacer 18. Ya que sacamos los 18 puntos, vamos a irnos al primer puntito y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Levantamos con una cadena y en la vuelta número 2 realizaremos 18 puntos bajos. Ya finalizamos, ya saben, hacen punto deslizado, levantan con una cadena y la vuelta número 3 la empezamos con 7 puntos bajos. Ya los hice. Y después vamos a hacer 4 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Me voy al siguiente punto, voy a hacer otro aumento. Siguiente punto, otro aumento. Y ya solo me estaría faltando un aumento. Muy bien. Aquí me van a sobrar 7 puntos. Realizo esos 7 puntos que me sobran y la vuelta la estaríamos terminando con 22 puntos. Ya saben, aquí ya finalicé. Nos vamos al primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena y en la vuelta 4 hacemos 22 puntos. Nuevamente terminé la vuelta, hago mi punto deslizado, levanto con una cadena, así, y en la vuelta número 5 voy a hacer 11 disminuciones. Aquí voy por la primera y así voy a hacer 11 disminuciones, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Esto le va a dar una forma muy linda al vestidito, a la manguita. Ya sabemos que al final de cada vuelta hacemos punto deslizado y en esta ocasión vamos a levantar con 2 cadenas y vamos a hacer 2 medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va mi primer aumento y en el que sigue, en el punto que siga hago 2 medios puntos altos, o sea, un aumento. Y esta vuelta, que es la orilla de la manguita, la terminaríamos con 22 medios puntos altos. Ya finalicé, amigas. Hacen un punto deslizado y aquí vamos a hacer un cambio de color a color negro.
así. Después del punto deslizado introducen el color negro. Vamos a hacer una orilla que se le va a ver muy, muy linda en la orilla de la manguita, amigas. Ya que hicieron el cambio de color, aquí hacemos una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Cadena y punto deslizado. Muy bien, cadena y punto deslizado. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, amigas, y le va a dar una terminación muy, muy bella a esta parte de la manguita. Una vez que lo hayan realizado, amigas, vámonos al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Aprietan bien, bien fuerte, amigas, cortan la hebra. Por el revés hacen un nudo y pierden. Y miren, vamos a hacer lo mismo en las dos manguitas, amigas? Miren, aquí lo que hice fue a darle una puntadita aquí, para que la manguita no quede tan levantada y al momento de ponerle el vestido a la brujita, no levante demasiado las manos. Una puntadita, amigas, por dentro. Tampoco esa puntada debe de quedar muy abajo porque allí vamos a ponerle el listón. Meten su mano así, miren, sosteniendo ambas piezas así. Y van a dar aquí una puntadita con el color del mismo vestido. Bajándose una vueltecita, máximo dos, miren, dos vueltecitas. Les digo, no tan abajo porque vamos a poner allí más adelante el listón en la cintura de nuestra muñequita. Si no quieren dar esas puntaditas, no hay problema, no pasa nada. Vamos ahora a ubicarnos, amigas, en esta parte del vestidito. De este segundo vestido, de este como saquito, no sé cómo se le podrá decir, este segundo vestidito que estamos realizando, que hace que nuestra brujita se vea bella, bella, bella. Muy bien, tomamos nuestra hebra de color negro. Vamos a tomar esas hebritas para irlas perdiendo ahorita conforme vayamos avanzando. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la orilla de la manguita. Exactamente lo mismo. Cadena. Y en el siguiente punto, esto miren, lo mismo, lo mismo. Y en el siguiente punto, punto deslizado. ¿Sí? Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Nos llevamos esas hebritas para irlas perdiendo y vamos a hacer esto en todo el contorno del vestidito hasta llegar aquí. Miren, qué bonito terminado tiene aquí el vestidito. Espérenme, déjenme deshacer aquí, por aquí un puntito que me anda sobrando. Pero miren qué bonito terminado, amigas. Se ve hermoso. Muy bien, una vez que hayan hecho el último, amigas, nos vamos a ir ahora haciendo lo mismo. Vean, aquí hago mi cadena y me voy ahora en la parte frontal del vestidito haciendo lo mismo. Cadena, me subo un poquito y hago un punto deslizado. Cadena, me subo un poquito y hago un punto deslizado. Como les decía hace un momento, el mismo tejido se los va a ir pidiendo. Y vamos a hacer esto en toda la orilla del vestidito, aquí, en todo esto, hasta llegar aquí donde iniciamos. Pues aquí ya finalicé, amigas, ya hice el último. Al final corté con mi aguja lanera, más bien corté la hebra y ensarté mi aguja lanera. Y van a pasar hacia atrás, miren, van a pasar hacia atrás la hebra, hacia al revés, que fue lo que hice aquí. De este lado hacen un nudo bien apretadito y perdemos entre el mismo tejido. Vamos a hacer los zapatitos. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en los piecitos. Comenzamos haciendo 7 cadenas y aquí nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Toda la suela del piecito va a ser exactamente igual a los piecitos y parte del zapatito también lo va a hacer. Así es que ya no les va a costar ningún trabajo. Aquí voy haciendo mis 5 puntos bajos. En la cadena que le sobra, en la cadena aquí que nos está sobrando, vamos a realizar un aumento cuádruple. Que eso significa que vamos a hacer 4 puntos bajos en el mismo punto.
Aquí llevamos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Esto nos permite dar una especie de giro a nuestro tejido, vean, porque vamos a trabajar aquí, vean ustedes, porque vamos a trabajar del otro lado de las cadenas. Muy bien, vamos a hacer ahora 4 puntos bajos en el siguiente punto, ya del otro lado de las cadenas. Llevo 2, 3 y 4 puntos bajos. Al final les va a sobrar un punto y en ese punto van a realizar un aumento triple. 3 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va 1, 2 y 3 puntos bajos. Así estaríamos terminando la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. Voy a cortar esta hebrita que fue la hebra inicial. Ya la perdimos lo suficiente, ya no tiene caso seguirnosla llevando. Y vamos a dar comienzo a la vuelta número 2. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Muy bien. Después haremos, recuerden marcar siempre su primer punto, amigas. A estas alturas ya lo saben, pero mejor se los digo porque a veces se nos olvida. Después vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Realizamos ahora un aumento. Como les digo, si ya hicieron los piecitos, esto va a ser muy fácil para ustedes. Ahora 2 puntos bajos. Nuevamente un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos ahora 4 puntos bajos. Ay, 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 ay. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Seguimos con un aumento. Muy bien. Y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos. Vamos a seguir con la vuelta número 3. Comenzamos haciendo un aumento. Recuerden marcar el primer punto. Muy bien. Después vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2. Aprovecho para pedirles que no se les olvide suscribirse, por favor. Apóyenme con su suscripción, que es muy, muy importante para el crecimiento del canal y además es gratis. Muy bien, aquí ya hicimos un aumento y 6 puntos bajos. Después vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, nuevamente un aumento y una vez más haremos 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hacemos un aumento y 2 puntos bajos. Aquí va 1 y uno más. Esta, que es la vuelta número 3, la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a seguir una secuencia similar. Ya más o menos vimos cómo.
Comenzaríamos haciendo, repito, vuelta número 4, un aumento, después 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Amigas, a partir de aquí nos relajamos un poquitín porque ya vamos a hacer puntos bajos. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. La vuelta número 5 la vamos a trabajar toda en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Y en las vueltas 6 y 7, trabajando con los puntos completos, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 28 puntos bajos. Les repito, estas dos últimas vueltas ya las trabajamos normalmente. Así nos está quedando, ya se empieza a formar el zapatito. Vuelta 8, vamos a realizar 6 puntos bajos que ya hice ahorita. Después, aquí ya tengo esos 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí llevo 2 puntos bajos y ahora la disminución. Muy bien, voy a hacer esto otras 3 veces. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 9, ya se empieza a formar el zapatito. 6 puntos bajos. Después, un punto bajo y una disminución 4 veces. Nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Muy bien, ya que llegamos a este punto, amigas, vamos a realizar 6 puntos bajos. Estos puntos no cuentan, solo es para recorrernos un poquito y realizar la parte alta del zapatito de nuestra brujita. Entonces, aquí voy avanzando con esos 6 puntitos. Muy bien, una vez que hayan realizado esos 6 puntitos, solo nos recorrimos, recuerden, estos no cuentan. Aquí vamos a comenzar con la vuelta número 10, cadena, giramos la labor y nos regresamos haciendo 12 puntos bajos. 1, 2 y así hasta hacer 12. Ya terminé los 12. Cadena, giramos la labor y en la vuelta número 11 voy a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Después vamos a realizar 10 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Muy bien. Ya que lo hayan realizado, ya saben, cadena, giramos la labor y en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos. Finalizamos, cadena, giramos la labor, en la vuelta número 13 comenzaríamos haciendo un aumento, después 12 puntos bajos, aquí, un aumento, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta número 14 vamos a realizar 16 puntos bajos. Cuando los hayan terminado aquí al final, hacen cadena, aprietan fuerte, cortan la hebra y van a perder la hebrita por dentro del zapatito. Así nos quedó, espero que se alcance a notar, miren, quedó bien lindo, amigas. Miren, las 2 puntitas que quedan aquí en la parte alta, vean, una tiende a irse hacia adentro y una hacia afuera, vean. Esta de mi mano derecha solita se va hacia afuera y la otra, la de mi mano izquierda, se va hacia adelante. Traten de hacer una especie de planchado con su dedito para que las dos se vayan hacia atrás, vean, aquí. O si no, cuando ya esté colocado el zapatito en la muñequita, coloquen por ahí unas cuantas horas un alfiler, pero se tiene que ir hacia atrás. Nos vamos a ubicar ahora en la parte de atrás del zapatito. Colóquenlo tal y como lo están viendo en la imagen. Miren, así. Y vamos a introducir allí hebra de color morado. La suela del zapatito está viendo hacia frente a mí,
y vamos a introducirlo de esta forma y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados en toda esta orilla del zapatito de la bruja. Puntos deslizados, amigas. Es muy importante que esos puntos deslizados los hagan flojitos. No aprieten, amigas. No aprieten porque si no el zapatito se les podría reducir. Flojito. Traten de aflojar lo mismo en cada uno de los puntos deslizados para que se vea bien bonito y se vean todos iguales, pero flojito, amigas, no apretado. También les pido que dejen la hebra inicial más larga. Yo allí la dejé muy corta. Les pido que la hebra inicial la dejen larga para al final poder hacer unos nuditos y perder sin ningún problema. Voy a entonces a realizar mis puntos deslizados lo más flojito que les sea posible, pero parejitos, amigas. Miren, aquí ya finalicé y miren qué bonita vista le está dando a nuestra botita este detalle en color moradito. Lo que voy a hacer ahora es introducirme aquí en medio del primer punto deslizado que realizamos y aquí voy a hacer otro punto deslizado. Ay, no sale mi crochet. Ahí está. Ya había cortado la hebra, ya nada más ajustamos bien y esta hebrita la voy a ensartar en mi aguja lanera. Amigas, ya dieron like. Les pido el like, por favor, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y miren, ya simplemente nos vamos a ir en medio del puntito hacia atrás para que se cierre perfectamente, vean. Ya una vez que ajustan las dos hebras ya se habrá cerrado. Aquí vamos a pasarnos del lado por dentro del zapatito con la aguja lanera. Hacia adentro del zapatito. Ahí está. Y con mi crochet voy a pasar la otra hebra que había dejado aquí, en la hebra inicial. Ya ven que les había dicho que la dejaran un poquito más larga porque yo la había dejado muy corta al inicio. Y así habrá quedado, amigas. De este lado voy a hacer 2 nudos. Así apretaditos sin deformar mi tejido del lado derecho. Aquí va un nudo. Hago un nudo más. Y cortamos las hebritas sobrantes. Esto va a quedar por dentro del zapatito, amigas. Y miren, así quedó, amigas. Le da una vista bien bonita al zapatito. Vean ustedes. Pues así habrá finalizado. Vamos a colocárselos, amigas. Aquí ya tiene uno colocado. Vamos a ponerle el otro. Vean. Entonces, al colocárselo, si ustedes sienten que le queda un poco chico, simplemente van a hacer esto, miren. Estiren, estiren, estiren con sus dos deditos y van a ver que va a entrar con mucha facilidad. Es importante que no quede flojo para que no se le estén cayendo. Es mejor que quede apretadito. Eso es realmente lo que buscamos. Y ya simplemente se lo vamos a colocar en su piecito. También traten de que, por ejemplo, aquí vean cómo quedó chueco. Vean estos saquecitos que hicimos aquí, la extensión de la botita. Vamos a tratar de que quede bien colocada, que de ambos lados quede a la misma altura para que tenga una buena vista el zapatito. Que no quede más atrás de un lado y más adelante del otro. Y aquí ya es opcional. Si ustedes quieren dar unas puntaditas aquí a esta altura, amigas, si quieren nada más para ajustar esta parte alta de las botitas. Si ustedes quieren dar unas puntaditas, está muy bien. Ya quedaría de esta forma, vean. Que no, las puntaditas no las den hasta arriba para que pueda hacer esos dobleces. O las pueden dejar así sueltecitas que también se ven muy bonitas. Esto ya es opcional. Pues nos falta un pequeño detalle. Más adelante en el siguiente video vamos a hacer el gorro. Pero ahorita vamos a terminar con todo el outfit de nuestra brujita, amigas. Así es que van a tomar el listón que les pedí en la lista de materiales. Son 50 centímetros de un listón de 1,5 cm de grosor. Muy bien. Y se lo vamos a colocar en la cintura a nuestra hermosísima brujita. Y vamos a realizar aquí simplemente un moñito. En otros lados le dicen también lazo, moño o lazo. Vamos a acomodarlo bien en la cintura, que no se vaya a ir hacia arriba y ya hacemos el moñito, amigas. No soy así la mejor en hacer moños, pero bueno, esperemos que quede lindo.
Y así nos va a quedar, amigas. Traten de centrarlo muy bien, que queden las dos puntitas lo más parejitas que les sea posible. Y miren, ahí está, allí va quedando. Miren qué lindo, amigas. Le da una vista genial, genial al vestidito. Vamos a ajustarlo bien aquí arriba, que no se nos vaya hacia arriba. Si deciden dar unas puntaditas aquí, sí lo pueden hacer. Yo creo que yo no. Yo creo que lo voy a dejar así, que quede el moñito bien centradito, amigas. Bien hechecito, lo más lindo que les sea posible. Y así es como nos estaría quedando. Son a veces los detalles que hacen la diferencia. Vamos a cortar aquí abajo, que nos queden lo más parejitos que nos sea posible en cuanto a lo largo, vean. Ahí está. Y miren, lo que vamos a hacer a continuación, doblamos a la mitad y vean cómo voy a cortar esta orillita. Vean, de esta forma, así. Y me van a quedar estos como piquitos, amigas, que tienen dos funciones. Una que le dé una vista más bonita y la segunda que el listón no se deshilache. Así lo van a cortar. Ah, ya lo voy a cortar al revés. El corte debe de ser hacia el doblez. Y miren, como les digo, le va a dar una vista más linda a la punta del listoncito, además de que va a evitar que el listón se deshilache, porque el listón, perdón, se deshilacha muy fácilmente. Y así es como nos va a quedar. Si quieren ustedes pasar un poquitín, un encendedor en las puntas del listoncito para que no se deshilache, también se vale, amigas. Pues hasta aquí llegamos en este video. En el siguiente vamos a hacer el sombrerito y algunos detalles que pudieran hacernos falta. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.